Hoy en Lambraño Resume les traigo el capítulo 7 y 8 de Betty la Fea. La historia continúa por si no los vieron o los dejaron a la mitad. Toda esta historia comienza con Betty contándonos cuál fue el principio del fin de su matrimonio con Armando. Y aquí pasan varias cosas importantes. Todo comienza el día del cumpleaños de Mila, el día que cumplió esta muchacha los 15 años. Desde el primer momento esto comenzó mal porque Betty y Armando estaban discutiendo por la decoración de los 15 años de Mila, ya que esta vaina lo organizó Don Hermes y esto quedó bastante hecho para señores y no más bien para una muchacha como Mila, que ya ustedes saben que es bastante fiestera y alegre. Pero Mila ese día, cuando ve a Armando y a su mamá discutiendo, o bueno, ve a sus papás discutiendo, se enoja con ellos y ahí ya hay un conflicto. Por otro lado, en esta fiesta también conocemos a varios personajes, como es el caso de Pachito. ¿Quién monda es Pachito? Se deben estar preguntando. Bueno, Pachito es el marido de Patricia Fernández, un señor que estaba más para allá que para acá. Pero ¿saben qué es lo que me parece increíble? Que este señor siga vivo a día de hoy, porque recordemos que eso pasó hace 5 años. Y me imagino que Patricia desde ese momento debe estar esperando que este señor se muera, pero el tipo sigue más firme que un roble. Por otro lado, también vamos a ver lo que le pasa a Daniel Valencia. Daniel estaba por esos días a punto de salir de prisión, pero lo terminan matando. Sí, así como lo escuchan, el mismo día que Mila cumplió sus 15 años, ese mismo día Marcela se entera de la muerte de su hermano. A raíz de esto también vamos a conocer a otro personaje, quien es Ignacio, el hijo de Daniel Valencia. Muchos de ustedes ya me habían dicho, ese tal Ignacio va a resultar siendo hijo de Daniel. Y sí, la verdad es que tenían razón, porque este muchacho Daniel lo había mandado al exterior a prepararse muy bien, por si en algún momento le llegaba a pasar algo a él, estuviera listo para asumir la presidencia. Eh, Marcela, con todo lo que pasó, seguía guardando un gran rencor en su corazón, porque ella pensaba firmemente que Betty y Armando eran los responsables de la muerte de su hermano. Por cierto, la razón por la que Daniel fue a prisión no fue porque directamente Betty lo mandara o Armando lo mandara, sino porque en la empresa estaban pasando cosas raras y un día deciden investigarla para ver de dónde es el origen de todos estos problemas. Y resulta que cuando empezaron a investigar la empresa, Daniel Valencia cayó en ese revoltijo. Y así fue como terminó yendo a la cárcel por lavado de activos. En este episodio también vemos cómo Marcela fue la responsable de que Armando y Betty rompieran en cierta parte. Porque un día ellos, ¿se acuerdan que en el primer capítulo ellos se fueron a cenar a un restaurante? Bueno, Marcela le dice a Patricia que le diga a Betty que ella y Armando están cenando en un restaurante para que Betty llegue a ese restaurante de sorpresa. Cuando Betty llegara a ese restaurante de sorpresa, ella se iba a levantar y le iba a robar un beso a Armando. Y eso fue lo que vimos al principio, de cómo Marcela le robó ese beso a Armando. Betty se dio cuenta, se molestó con él y de ahí se terminan divorciando. Pero la verdad es que Armando aquí ni siquiera tuvo la culpa. Armando solamente le estaba dando su pésame a Marcela por todo lo que había pasado con Daniel y que lo sentía mucho y todo ese cirilí. Pero pues ahí Armando no podía hacer nada y Betty no se dejó dar ninguna explicación ni le creyó a Armando que todo lo que había pasado no fue por culpa de él. Luego de eso tenemos el capítulo 8, el cual comienza con Marcela y Betty tratando de recuperar las bodegas de Comoda, lo cual va a estar bastante difícil porque el papero ya tiene un negocio por debajo de la mesa con Ignacio, así que le dice a Marcela y a Betty que él no va a volver a vender las bodegas, así que va a estar difícil recuperar este activo de la empresa, al menos por este lado. Así que no sé qué va a hacer Ignacio o qué nos estará preparando.
Por otro lado también tenemos a Hugo, el cual arma su sindicato y hace una protesta de Señor y Padre Nuestro para que le paguen sus cesantías a él y a los demás empleados. Betty, Armando, que ahora está libre, y todos los demás se reúnen para ver cómo van a superar toda esta crisis. Y ahí Mila se le ocurre un nuevo proyecto, el cual consistía en lanzar moda ecológica, ya que esto salía más económico y era una buena opción para salir de la bancarrota. Incluso a Hugo le pareció una muy buena idea, ya que él viene trabajando en esto desde hace muchísimo tiempo atrás. Otra cosa a mencionar es que en este capítulo Don Hermes se va a enterar de todo lo que pasó entre Betty y Armando en el pasado, porque este señor, como no tiene oficio, se pone a revisar las cosas de Betty, encuentra su diario y ustedes saben que Betty ahí anotó todo lo que le había hecho Armando y lo feo que la había tratado antes de hacerla su esposa. Y bueno, como ahora la empresa tenía un aire de esperanza, Betty y sus amigas del cuartel se fueron a celebrar. Ahí Betty terminó bastante tomada y llamó a Nicolás para que la fuera a recoger y la llevara a la casa. El problema es que Nicolás andaba en tremenda faena con la peli teñida y le dice que él no puede pasar a recogerla, pero que le mandará a alguien para que lo haga. Resulta que a ese alguien a quien Nicolás mandó fue a Esteban, el abogado de Betty. Así que ellos dos se van al apartamento del hombre y ahí se van a terminar besando, terminando así el capítulo. Por cierto, Don Hermes sí se pudo desquitar de Armando porque antes de que pasara todo esto, fue a buscar a Betty a su casa y Don Hermes le metió la mano a Armando por todo lo que le había hecho Betty. Y bueno, gente, así fue como terminó toda esta temporada y seguramente Amazon nos tiene preparada más contenido.